Muy buenas tardes. Hoy es martes 2 de junio. Estamos en La Lectura, tu programa de radio. Este es el último programa de esta primera temporada que fue muy animada con la participación de los alumnos del Colegio Jovellanos de Vegadeo, un proyecto del cual estamos súper contentos y súper satisfechos con el resultado de esta primera parte. Es un proyecto que continuará para el curso que viene. Comenzaremos en octubre. Después de esta primera experiencia, pues irán pasando más personas con la participación de los alumnos del instituto y también de los vecinos y vecinas de Vegadeo. Estamos en el aire, comienza la lectura. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo caballero, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Una ciudad grande y una niña pequeña. En los viejos tiempos, cuando los hombres hablaban todavía muy otras lenguas, ya había en los países ciudades grandes y suntuosas. Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores. Había calles anchas, callejas estrechas y callejuelas intrincadas, y magníficos templos con estatuas de oro y mármol, dedicadas a los dioses. Había mercados multicolores, donde se ofrecían mercaderías de todos los países, y plazas amplias, donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos. Y sobre todo, había allí grandes teatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol, y otros más pequeños, en los que solo cabían unos pocos cientos de espectadores. En una de estas ciudades ocurrió la historia de Momo. Un día corrió la voz entre la gente de que últimamente vivía alguien en la ruina de uno de estos templos. Se trataba, al parecer, de una niña. No lo podían decir con exactitud, porque iba vestida de un modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desusado, y acaso podía asustar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y al orden. Era pequeña y bastante flaca, de modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si solo tenía 8 años o contaba ya con 12. Tenía un cabello muy ensortijado, negro como la pez, con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o a unas tijeras. Sus ojos eran muy grandes, muy hermosos y también negros, como la pez, y sus pies eran del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, desemparejados, y además le iban demasiado grandes.
Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban. Su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos. Encima llevaba un chaquetón de hombre, viejo, demasiado grande, cuyas mangas estaban arremangadas alrededor de las muñecas. Momo no quería cortarlas porque recordaba previsoramente que todavía tenía que crecer. Y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar algún chaquetón tan grande y tan práctico con tantos bolsillos. ¿Cuándo naciste? Por lo que puedo recordar, siempre he existido. ¿Y tu casa? Esta es mi casa. ¿Cuántos años tienes? 100, dijo Momo como dudosa. La gente se rió, pensando que era un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? 102, contestó Momo, dudando un poco más todavía. La gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solo conocía un par de números que había oído por ahí, pero que no significaban nada, porque nadie le había enseñado a contar. Así comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. ¿Qué tenía Momo? ¿Es que Momo sabía algo que ponía a la gente de muy buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿Sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, no era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer en las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? No, nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente qué era lo que quería. O de tal modo que los tímidos se sentían de repente muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Así sabía escuchar Momo. Un viejo callado y un joven parlanchín. Aun cuando alguien tiene muchos amigos, suele haber unos pocos a los que se quiere todavía más que a los demás. También en el caso de Momo era así. Tenía dos mejores amigos que iban a verla cada día y que compartían con ella todo lo que tenían. Uno era joven y otro viejo. Momo no había sabido decir a quién de los dos quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tendría otro apellido, pero como era barrendero de profesión, y todos lo llamaban así, él también decía que ese era su nombre. Beppo Barrendero vivía en una choza que él mismo se había construido, cerca del anfiteatro, a base de ladrillos, latas y cartón embreado. Era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a Momo. Siempre llevaba su gran cabeza, sobre la que se erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcida, y sobre la nariz llevaba unas pequeñas gafas.
Algunos opinaban que Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaban a sonreír amablemente y no contestaba, pensaba. Y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba, pero cuando la creía necesaria pensaba sobre ella. A veces tardaba 2 horas en contestar, pero a veces tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado lo que le había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo le sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entender lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad, pues en su opinión todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias, causadas por la prisa o la imprecisión. Cada mañana, antes del amanecer, iba en su vieja y chirriante bicicleta hasta el centro de la ciudad, hasta un gran edificio. Allí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daban una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaban estas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles lo hacía despacio pero con constancia. A cada paso una inspiración y a cada inspiración una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente ante sí. Después continuaba su tarea. Paso, inspiración, barrida. Mientras iba avanzando con la calle sucia ante sí y la limpia detrás suyo, se le ocurrían pensamientos. Pero eran pensamientos sin palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que uno a duras penas se acuerda, o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos, y como ella lo escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. «¿Ves, Momo?», le decía, por ejemplo, «las cosas son así. A veces uno tiene ante sí una calle larguísima. Uno cree que es tan terriblemente larga que nunca podrá acabarla». Miró un rato en silencio a su alrededor, entonces siguió, y entonces empieza a dar prisa, y cada vez se da más prisa. Cada vez que uno levanta la vista, ve que la calle no se hace más corta, y se esfuerza más todavía, empieza a tener miedo, al final está sin aliento, y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Pensó durante un rato, entonces siguió hablando. Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que lo siguiente. Volví a callar y a reflexionar antes de añadir. Entonces es divertido, eso es importante, porque entonces se hace bien la tarea. Y así ha de ser. Después de una nueva y larga interrupción, siguió. De repente uno se da cuenta de que paso a paso ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta de cómo ha sido y no está sin aliento. Asintió en silencio y dijo, poniendo punto final: «Eso es importante». Otra vez se sentó al lado de Momo, callado, y ella vio que estaba pensando y que quería decir algo muy especial. De repente él la miró a los ojos y le dijo: «Nos he reconocido». Pasó mucho rato antes de que continuara con voz baja. Eso ocurre a veces a mediodía cuando todo duerme en el calor. El mundo se vuelve transparente, como un río, ¿entiendes? Se puede ver el fondo. Asintió y calló un rato para decir en voz baja: «Hay allí otros tiempos allí al fondo». Volví a pensar un buen rato buscando las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, pues de repente dijo con voz totalmente normal: «Hoy estuve barriendo junto a las viejas murallas. Hay allí 5 sillares de otro color, así, ¿entiendes?
y con el dedo dibujó una gran T en el suelo. Lo miró con la cabeza torcida y de repente murmuró: «Las he reconocido, las piedras». Después de otra interrupción siguió a empellones. Eran otros tiempos cuando se construyó la muralla. Trabajaron muchos en ella, pero había 2 entre ellos que colocaron esos sillares. Era una señal, ¿comprendes? Le he reconocido. Se pasó la mano por los ojos. Parecía costarle mucho lo que intentaba decir, porque al seguir hablando las palabras salían con esfuerzo. Tenían otro aspecto esos 2 en aquel entonces. Pero entonces dijo en tono definitivo y casi colérico: «Pero nos he reconocido, a ti y a mí, nos he reconocido». No se le puede tomar a mal a la gente el que sonriera cuando oía hablar a Beppo Barrendero de ese modo, y a sus espaldas algunos se señalaba la sien con el dedo. Pero Momo lo que quería, y guardaba todas sus palabras en su corazón. El otro mejor amigo de Momo era joven y en todos los aspectos lo más opuesto a Beppo Barrendero. Era un guapo muchacho de ojos soñadores, pero con una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes, y sabía reír con tal ligereza que había que reír con él, se quisiera o no. Se llamaba Girolamo, pero todos lo llamaban Gigi. Como al viejo Beppo lo hemos llamado según su profesión. Haremos lo mismo con Gigi, aunque no tenía ninguna profesión precisa. Lo vamos a llamar, pues, Gigi Cicerone, pero ya queda dicho que la de Cicerone solo era una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión, y no lo era ni mucho menos de modo oficial. El único requisito que tenía para ejercer esa actividad era una gorra de plato. Se la ponía de tarde en tarde, en cuanto veía aparecer algún grupo de viajeros que se había perdido por ese barrio. Se acercaba a ellos con la cara seria y se ofrecía a guiarlos y explicarles todo. Si los forasteros estaban de acuerdo, disparaba y les contaba los cuentos de Calleja. Punteaba su relato de acontecimientos, nombres y fechas inventados, de tal manera que los pobres oyentes quedaban totalmente confusos. Algunos se daban cuenta y se marchaban enfadados, pero la mayoría se lo creía y se lo retribuían cuando Gigi pasaba la gorra al final. La gente de los alrededores se reía de las invenciones de Gigi, pero algunos ponían caras censoras y opinaban que no estaba bien que aceptara dinero a cambio de historias que, al fin y al cabo, se había inventado. «Eso lo hacen todos los poetas», decía eso Gigi. «¿Y acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Os aseguro que han recibido exactamente lo que querían. ¿Y qué importa que lo que yo cuente esté escrito en algún libro muy sabio o no? ¿Quién os dice a vosotros que las historias que ponen en los libros sabios no sean también inventadas, solo que nadie se acuerde ya?» Otra vez decía: «¿Quién sabe lo que es cierto y lo que no? ¿Quién puede saber lo que ha ocurrido aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Lo sabéis vosotros?» «No», reconocían los demás. «¿Lo veis?», exclamaba Gigi Cicerone. «¿Cómo podéis decir vosotros que las historias que yo cuento no son verdad? Puede ser que, casualmente, haya ocurrido tal como yo lo cuento. Entonces he dicho la pura verdad. A eso era difícil oponer nada. Sí, en lo que se refiere a la locuacidad, Gigi podía fácilmente con todos ellos. Lamentablemente venían muy pocos forasteros que quisieran ver el anfiteatro, por lo que Gigi tenía que practicar otras profesiones. Según la ocasión, era guarda de un aparcamiento, testigo de boda, paseador de perros, cartero de amor, participante en un funeral, traficante de recuerdos y muchas otras cosas más. Pero Gigi soñaba con volverse rico y famoso. Viviría en una casa de ensueño, rodeada de un parque, comería en platos dorados y dormiría sobre almohadas de seda. Y asimismo se veía en el esplendor de la fama como un sol, cuyos rayos lo calentaban ya en su miseria.
«¡Lo conseguiré!», exclamaba cuando los otros se reían de sus sueños. «Todos os acordaréis de mis palabras». Pero ni él mismo hubiera podido decir cómo pensaba alcanzar la fama, porque no lo atraían demasiado el esfuerzo y el trabajo. «Eso no tiene mérito», le decía Momo. «Así cualquiera puede hacerse rico. Míratelos, los que parecen que se han vendido la vida y el alma por un poco de bienestar. No, a eso yo no juego. Y aunque muchas veces no tenga dinero siquiera para pagar una taza de café, Gigi seguirá siendo Gigi». Uno pensaría que era totalmente imposible que dos personas con ideas tan diferentes acerca del mundo y la vida como Gigi Cicerone y Beppo Barrendero se hicieran amigos. Sin embargo, así era. Da la casualidad que el único que nunca censuraba a Gigi su ligereza era el viejo Beppo. Y por la misma casualidad era precisamente el locuaz Gigi el único que nunca se reía de lo sorprendente y viejo Beppo. Probablemente fuera a causa del modo en el que Momo los escuchaba a ambos. Ninguno de los tres intuía que pronto caería una sombra sobre su amistad. Y no solo sobre su amistad, sino sobre toda la región. Una sombra que crecía y crecía y que en aquellos momentos se cernía ya, oscura y fría, sobre la gran ciudad. Se trataba de una conquista callada e insensible, que avanzaba día a día, y contra la que nadie se resistía, porque nadie acababa de darse cuenta de ella. ¿Y los conquistadores quiénes eran? Ni siquiera el viejo Beppo, que se daba cuenta de tantas cosas que los demás no veían, observaba a los hombres grises que recorrían, incansables, la ciudad y parecían estar siempre ocupados. Y eso que no eran invisibles, se los veía y no se los veía. De algún misterioso modo eran capaces de pasar desapercibidos, de forma que uno no los miraba o enseguida olvidaba de nuevo su aspecto. Así podían operar en la clandestinidad, precisamente porque no se ocultaban. Y como nadie reparaba en ellos, nadie les preguntaba de dónde habían salido, ni de dónde salían, pues cada día eran más. Circulaban por las calles en elegantes coches grises, entraban en todas las casas, se sentaban en todos los restaurantes. Muchas veces hacían anotaciones en sus agendas. Eran unos hombres vestidos con trajes de un color gris telaraña. Incluso sus caras parecían ser de ceniza gris. Llevaban bombines y fumaban pequeños puros grises. Cada uno llevaba siempre un maletín gris plomo. Tampoco Gigi Cicerone había notado que algunos de esos hombres grises habían estado varias veces cerca del anfiteatro y habían apuntado muchas cosas en su agenda. Solo Momo había observado una tarde sus oscuras siluetas que habían aparecido por el borde superior del anfiteatro. Se habían hecho señas los unos a los otros y después se habían reunido a discutir. No se había oído nada. Pero Momo, de repente, había sentido un frío muy especial, como nunca antes lo había notado. No le sirvió de nada arrebujarse más estrechamente en su gran chaquetón, porque no era un frío normal. Después, los hombres grises se habían ido de nuevo, y no habían vuelto a aparecer. Esa noche, Momo no había podido oír, como otras veces, la música callada y poderosa, pero al día siguiente, la vida había continuado como siempre, y Momo no volvió a pensar en los curiosos visitantes. También ella los había olvidado. Momo llega al lugar de donde viene el tiempo. Dime, dijo al final, ¿qué es el tiempo de verdad? Si acabas de descubrirlo tú misma, le contestó el maestro Ora. No, dijo Momo, quiero decir el tiempo mismo. Tiene que ser una cosa u otra. Existe. ¿Qué es en realidad? Sería bonito, contestó el maestro Ora, que también a esto pudieras contestar tú misma. Momo reflexionó un largo rato. Está ahí, dijo, hundida en sus pensamientos. Eso es seguro, pero no se lo puede tocar, ni retener. ¿Acaso es algo parecido a un olor? Pero también es algo que siempre pasa, así que tiene que venir de algún lugar.
¿Acaso es algo así como el viento? ¿O no? Ya lo sé. Quizás sea una especie de música que no se oye porque suena siempre, aunque creo que ya la he oído alguna vez muy bajito. Lo sé, asintió el maestro Ora. Por eso pude hacerte venir hasta aquí. Pero aún tiene que ser algo más, continuó Momo, que seguía persiguiendo sus pensamientos, porque la música venía de muy lejos, pero sonaba muy dentro de mí. Puede que con el tiempo ocurra lo mismo. Cayó trastornada y añadió perpleja. Quiero decir, como las olas se originan en el agua por el viento. Bah, no estoy diciendo más que tonterías. Creo, dijo el maestro Ora, que lo has dicho de un modo muy bonito. Por eso te voy a confiar un secreto. De aquí, de la casa de ninguna parte, en la calle de jamás, viene el tiempo de todos los hombres. Admirada. «Oh», dijo en voz baja, «¿lo haces tú mismo?» El maestro Ora volvió a sonreír. «No, querida niña, yo solo soy el administrador. Mi obligación es dar a cada hombre el tiempo que le está destinado. ¿No podrías organizarlo de tal manera que los ladrones de tiempo no pudieran robar más a los hombres?», preguntó Momo. «No, eso no puedo hacerlo», contestó el maestro Ora, «porque lo que los hombres hacen con su tiempo tienen que decidirlo ellos mismos. También son ellos quienes han de defenderlo. Yo solo puedo adjudicárselo». Momo recorrió con la mirada toda la sala y preguntó: «¿Para eso tienes tantos relojes, no? ¿Uno para cada hombre?» «No, Momo», contestó el maestro Ora. «Esos relojes no son más que una afición mía. Solo son reproducciones muy imperfectas de algo que todo hombre lleva en su pecho. Porque al igual que tenéis ojos para ver la luz, oídos para oír los sonidos, tenéis un corazón para percibir con él el tiempo. Y todo el tiempo que no se percibe con el corazón está tan perdido como los colores del arco iris para un ciego, o el canto de un pájaro para un sordo. Pero por desgracia hay corazones ciegos y sordos que a pesar de latir no perciben nada. ¿Y si un día mi corazón dejara de latir?», preguntó Momo. «Entonces», replicó el maestro Ora, «el tiempo se habrá acabado para ti, mi niña. También se podría decir que eres tú quien vuelve a través del tiempo, a través de todos tus días y noches, tus meses y años. Regresas a través de tu vida hasta llegar al gran portal de plata, porque el que una vez entraste. Por allí vuelves a salir. ¿Y qué hay del otro lado? Entonces has llegado al lugar donde procede la música, que muy bajito ya has oído alguna vez. Pero entonces tú formas parte de ella, eres un sonido dentro de ella». Miró inquisitivo a Momo. «Pero eso no podrás entenderlo todavía, ¿verdad?». «Sí», contestó Momo, «creo que sí». Recordó su camino a través de la calle del jamás, en la que lo había vivido todo al revés, y preguntó: «¿Eres tú la muerte?». El maestro Ora sonrió y calló un rato antes de contestar: «Si los hombres supiesen lo que es la muerte, ya no le tendrían miedo. Y si ya no le tuvieran miedo, nadie podría robarles nunca más su tiempo de vida». «No hace falta más que decírselo», propuso Momo. «¿Tú crees?», preguntó el maestro Ora. «Ya se lo digo con cada hora que les adjudico, pero creo que no quieren escucharlo. Prefieren creer a aquellos que les dan miedo». «Es otro enigma». «Yo no tengo miedo», dijo Momo. El maestro Ora asintió lentamente. Miró largo rato a Momo para preguntarle: «¿Quieres ver dónde procede el tiempo?». «Sí», murmuró. «Yo te conduciré», dijo el maestro Ora. «Pero en aquel lugar hay que callar. No se puede preguntar ni decir nada. ¿Me lo prometes?». Momo asintió, sin decir nada. El maestro Ora se agachó hacia ella, la levantó y la retuvo con fuerza en sus brazos. De repente le apareció muy grande e indefiniblemente viejo, pero no como un anciano, sino como un árbol centenario o una roca. Le cubrió los ojos con la mano y le pareció que caía sobre su cara una levísima y fresca nieve.
A Momo le pareció que el maestro Ora caminaba con ella por un largo pasillo oscuro, pero se sentía totalmente protegida y no tenía miedo. Al principio creyó oír los latidos de su propio corazón, pero después le pareció que era más bien el eco de los pasos del maestro Ora. Era un largo camino, pero finalmente dejó a Momo en el suelo. Su cara estaba cerca de la de ella. La miró con fijeza y puso un dedo en sus labios. Se enderezó y dio unos pasos atrás. La rodeaba una penumbra dorada. Poco a poco, Momo fue dándose cuenta de que se hallaba bajo una cúpula inmensa, totalmente redonda, que le pareció tan grande como todo el firmamento. Y esa cúpula era de oro puro. En el centro, en el punto más alto, había una abertura circular, por la que caía en vertical una columna de luz sobre un estanque igualmente circular, cuya agua negra estaba lisa e inmóvil, como un espejo oscuro. En la columna de luz, muy poco por encima del agua, titilaba algo así como una estrella luminosa. Se movía con lentitud majestuosa, y Momo vio un péndulo increíble que oscilaba sobre el espejo oscuro. Flotaba y parecía carecer de peso. Cuando el péndulo estelar se acercaba lentamente a un extremo del estanque, salió del agua. En aquel punto un gran capullo floral. Cuanto más se acercaba el péndulo, más se abría, hasta que por fin quedó totalmente abierto sobre las aguas. Era una flor de belleza tal como Momo nunca había visto. Parecía componerse únicamente de colores luminosos. Momo nunca había sospechado que esos colores siquiera existieran. El péndulo se detuvo un momento sobre la flor y Momo se ensimismó por completo en su visión, olvidando todo lo demás. El aroma le parecía algo que siempre había deseado, sin saber de qué se trataba. Pero entonces, muy lentamente, el péndulo volvió a oscilar hacia el otro lado, y mientras muy poco a poco se alejaba, Momo vio, consternada, que la maravillosa flor comenzaba a marchitarse. Un pétalo tras otro caía y se hundía en la negra profundidad. Momo lo sentía con tal dolor como si algo irrepetible desapareciera de ella para siempre. Cuando el péndulo hubo llegado al centro del estanque, la flor había desaparecido del todo, pero al mismo tiempo que comenzaba a salir al otro lado del estanque, del agua negra, otro capullo. Y mientras el péndulo se acercaba lentamente a él, Momo vio que el capullo que comenzaba a abrirse era mucho más hermoso todavía. La niña dio la vuelta al estanque para verlo de cerca. Era muy diferente a la flor anterior. Tampoco los colores de esta los había visto jamás Momo, pero le pareció que era todavía más rica y preciosa que la primera. Tenía un olor también por completo distinto, más maravilloso aún, y cuanto más la miraba Momo, más detalles extraordinarios descubría. Pero de nuevo volvió al péndulo estelar, y toda esa maravilla se disolvió y se hundió, hoja a hoja, en las inscrutables profundidades del oscuro estanque. Lentamente, muy lentamente, el péndulo volvió al otro lado, pero no alcanzó el punto anterior, sino que había avanzado un corto trecho. Y allí, a un paso del anterior punto, comenzaba a emergir y abrirse de nuevo un capullo. A Momo esa flor le pareció la más hermosa de todas. Era la flor de las flores, un milagro. Momo hubiera querido llorar cuando tuvo que ver que también esa perfección comenzaba a marchitarse y a hundirse en las oscuras profundidades. Pero recordó la promesa que le había hecho al maestro Ora y cayó. El péndulo había avanzado también un paso al otro lado, y de las negras aguas comenzaba a surgir una nueva flor. Momo fue dándose cuenta de que cada nueva flor era totalmente diferente a la anterior, y que la estaba floreciendo cada vez le parecía la más hermosa. Se paseó alrededor de todo el estanque, observando cómo nacía y se marchitaba una flor tras otra. Le parecía que nunca se
cansaría de este espectáculo. Se dio cuenta de que, además, al mismo tiempo estaba pasando otra cosa, algo que no había notado antes. La columna de luz que irradiaba desde el centro de la cúpula no solo era visible, Momo estaba empezando a oírla. Al principio era como un susurro, como el que de lejos produce el viento en las copas de los árboles, pero después el bramido hizo más potente, hasta que se pareció al de una catarata o al tronar de las olas del mar contra una costa rocosa. Y Momo escuchó, cada vez con mayor claridad, que ese estruendo se componía de incontables sonidos que cada vez se ordenaban de nuevo entre sí, se transformaban y formaban cada vez nuevas armonías. Era música y al mismo tiempo otra cosa. Y de pronto Momo lo reconoció. Era la música que a veces oía, muy bajito y como de muy lejos, mientras escuchaba el silencio de la noche estrellada. Pero ahora los sonidos se volvían más y más claros y brillantes. Momo intuyó que era esa luz sonora la que hacía nacer de las profundidades del agua negra cada una de las flores de forma cada vez diferente, única e irrepetible. Cuanto más escuchaba, más claramente podía distinguir voces singulares. Pero no eran voces humanas, más bien sonaba como si cantara el oro, la plata y todos los demás metales. Y entonces aparecieron como en segundo término voces de índole totalmente diferente, voces de lejanías impensables y de potencia indescriptible. Se hacían cada vez más claras, de modo que Momo iba entendiendo poco a poco las palabras de una lengua que nunca había oído y que no obstante entendía. Era el sol y la luna y todos los planetas y las estrellas que relevaban sus propios nombres, los verdaderos, y en esos hombres estaba decidido lo que hacen y cómo colaboraban todos para hacer nacer y marchitarse cada una de esas flores horarias. Y de repente Momo comprendió que todas esas palabras iban dirigidas a ella. Todo el mundo, hasta la más lejana estrella, se dirigía a ella como un solo rostro de tamaño impensable que la miraba y le hablaba. Él le sobrevino algo más grande que el miedo. En ese momento vio al maestro Ora, que le hacía señas con la mano. Se lanzó hacia él, que la tomó en sus brazos y ocultó la cara en su pecho. De nuevo, sus manos se posaron en la lentitud de la nieve sobre sus ojos. Se hizo oscuridad y silencio, y se sintió protegida. Volvió a recorrer de regreso todo el largo pasillo. Cuando volvieron a estar en la pequeña habitación entre los relojes, la tendió sobre el sofá. Maestro Ora, murmuró Momo, nunca pensé que el tiempo de todos los hombres sea ese. Buscó la palabra adecuada, sin encontrarla. Tan grande, dijo por fin. Lo que has visto y oído, Momo, respondió el maestro Ora. En cada hombre existe ese lugar en el que acabas de estar, pero solo puede llegar al que quien se deja llevar por mí, y no se puede ver con ojos corrientes. Propio corazón, dijo el maestro Ora, y le acarició el revuelto pelo. Maestro Ora, volvió a murmurar Momo, ¿puedo traerte también a mis amigos? No, contestó, no puede ser todavía. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme contigo? Hasta que tú misma quieras regresar con tus amigos. Pero, ¿puedo contarles lo que han dicho las estrellas? Puedes, pero no serás capaz. ¿Por qué no? Porque todavía han de crecer en ti las palabras. Pero quiero hablarles de eso a todos,
Quiero poder cantarles las voces. Creo que entonces todo volvería a estar bien. Si de verdad lo quieres, Momo, tendrás que saber esperar. No me importa esperar. Esperar, mi niña, como una semilla que duerme toda una vuelta solar en la tierra antes de poder germinar. Tanto tardarán las palabras en crecer en ti. ¿Quieres eso? Sí, murmuró Momo. Pues duerme, dijo el maestro Ora, pasándole la mano por los ojos. Duerme. Y Momo tomó aliento profundamente y feliz y se durmió. La lectura. Lunes 2 de junio de 2015. Momo, o la curiosa historia de los ladrones de tiempo y de la niña que devolvió a los hombres el tiempo robado. Michael Ende. Esa cosa extraña que es el tiempo, que todo lo que se propone cura y enciende. El tiempo de ahora es fruto de un tiempo que ya no es. El tiempo de ahora es la flor de lo que va a ser. En la noche brilla tu luz. ¿De dónde? No lo sé. Tan cerca parece y tan lejos. ¿Cómo te llamas? No lo sé. Lo que quiera que seas, luce, pequeña estrella, de una antigua canción infantil irlandesa. Abrazo. Hasta octubre. Yellow is the color of the true love's hair in the morning when we rise in the morning. Qué rápido pasó esta temporada. Lo que era poner en juego un proyecto, hoy ya casi es la tercera o cuarta que participan los alumnos que hoy se encuentran en el estudio de la radio en el instituto. Gracias a Carla, Hades, Óscar, Rodil, Carmen. Yo creo que vamos a aprovechar la coyuntura y escucharos lo que fue para vosotros el programa de la radio. Yo creo que este es el gran momento. A ver, ahora podéis hablar libremente, que tenéis... Venga, ¿quién empieza? Carla, ¿qué fue para ti la radio? Cuenta. Una experiencia muy bonita. ¿Te gustó leer para los demás? Sí. ¿Y Hades? ¿Qué te parece la radio? Pues a mí me gustó bastante porque me gusta bastante leer y fue una experiencia especial. Bueno, eso me gustó mucho, muy buenas palabras. Sí, ¿Y Óscar? Es una experiencia especial de la que todos podemos disfrutar y es muy bonito leer para los demás. ¿Os impresionó la radio? Hablar ante un micro. A mí sí. Pues, bueno. Pero fue de lo que fue la primera experiencia a la de hoy. Hoy habéis hecho una lectura impresionante. Ahí queda grabado. ¿Cuál fue el libro de los que habéis leído el que más os gustó? Porque los tres habéis participado ya varias veces. A mí el Momo. ¿Te gusta Momo? A mí el abeto. ¿Te gustó el abeto? ¿Y a ti, Hades? A mí, aunque no lo leímos, me gusta más Cereza Guinda. Ah, Cereza Guinda queda para el próximo curso. ¿Te gustó ese libro? Lo leeremos en el próximo curso. ¿Cada cuánto fue especial? Aporta esa experiencia, ese momento, ese mundo. A mí el abeto también me prestó
además, y el puente también, tender puentes es lo que deberíamos hacer más y más a menudo. Pues hasta aquí hoy en la primera temporada de la radio, de la lectura. Esa era la intención con la que partía en camino de noviembre. Fue cuando comenzábamos este proyecto. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hemos hecho desde aquí. Muchísimas gracias a todos los oyentes y les esperamos en la próxima temporada, a la altura de octubre. Ya con la experiencia de esta, pues ya empezaremos mucho más, no tardaremos tanto en iniciar el programa. Gracias a los padres y las madres. Vuelvo a repetir hoy la presencia de Carla, Aves, Oscar, Carmen, Ángeles, ahí también Anita, que también eres parte del programa, la voz de Belén, como técnico de sonido Jorge Ariño, y les habla César. Muchísimas gracias. In the morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Oh yeah, when I see her. Oh yeah, that's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best.